Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la nutrición. En la presentación anterior se tocó bastante el tema porque básicamente la microbiota es la base de todo y ya los nuevos estudios nos han comprobado que la alimentación, los diferentes estilos de vida tienen una asociación directa con el cáncer, no solamente el cáncer de mama, sino diferentes tipos de cáncer. Entonces, em, vamos a hablar un poco sobre los diferentes estados nutricionales. Sabemos que existe el bajo peso, el sobrepeso, la obesidad, y lo mencionamos y hacemos énfasis en la obesidad porque igual, en los últimos años se ha comprobado que el estado nutricional, ya sea sobrepeso y obesidad, se relaciona con 13 diferentes tipos de cáncer, incluyendo el de mama, porque la obesidad activa diferentes procesos inflamatorios. ¿Qué es la obesidad? La acumulación excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. Aumenta el riesgo de diferentes enfermedades que ya conocemos, que son las crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, colesterol. Sin embargo, como les comenté, se asocia a un incremento del riesgo y un mal pronóstico para muchos tipos de cáncer. Por eso el estado nutricional ya se convierte dentro de las guías, dentro del tratamiento del paciente oncológico. Revisamos el peso, específicamente el porcentaje de grasa y la masa muscular, y trabajamos por esa línea con nuestros pacientes que tienen cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Viendo el estado nutricional, nos enfocamos mucho en la grasa corporal y promocionar una alimentación que se base en proteínas para fortalecer el músculo y en bajar ese porcentaje de grasa. Como lo comenté, ya se ha comprobado desde hace años, el IARC, que es el Instituto para la Investigación del Cáncer, ha comprobado esta asociación directa entre el sobrepeso y la obesidad y 13 diferentes tipos de cáncer. Por eso, la alimentación es parte del tratamiento. Y hacemos mucho énfasis con nuestros pacientes porque, asimismo como le damos importancia a una cirugía o si nos vamos a realizar quimio o radioterapia como parte del tratamiento, le mencionamos a nuestros pacientes. La alimentación es parte del tratamiento porque muchas veces se olvida o se le da menos importancia, pero es tan importante asimismo como la medicación y como los diferentes tratamientos. Como lo comenté, la obesidad activa varios procesos proinflamatorios, activa las citoquinas proinflamatorias, la resistencia a la insulina, altera la microbiota intestinal y el mismo tejido adiposo ya se convierte en un target para la promoción tumoral. Por eso es que hacemos énfasis en bajar el tejido adiposo, mejorar composición corporal, bajar porcentaje de grasa y enfocarnos en aumentar la masa muscular. No es tanto el peso, o sea, ya para nosotros el peso no es un objetivo, sino mejorar la composición corporal, bajar grasa, subir músculo. Y del 30 al 50% de los cánceres, incluido obviamente el de mama, puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida. Estamos hablando de estado nutricional, como les comenté, llevar a nuestra paciente de un sobrepeso y una obesidad a un porcentaje de grasa saludable para que esté dentro de lo normal y modificaciones en la alimentación. También recientes estudios nos hablan de la epigenética, cómo podemos modificar nuestros genes a través de la alimentación. Si bien es cierto, podemos tener la genética, pero la alimentación, los cambios en el estilo de vida ya tienen una fuerte relación con el cáncer de mama y obviamente también a todo lo que se expone nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre los carcinógenos de la dieta. Existe mucha controversia, existe muchísima información. A mí me pasa que en la consulta, el paciente llega a la consulta y ya consultó con ChatGPT, consultó con todas las inteligencias artificiales y ya están haciendo keto, paleo.
ayunos intermitentes, entre otras dietas que pueden ser contraproducentes si no se hacen bajo una guía y también puede ser contraproducente si el paciente va a tratamiento, por ejemplo, quimio o radio específicamente, porque estas dietas nos pueden llevar a déficits nutricionales que no queremos si vamos a tratamiento. Existe evidencia científica comprobada por el IARC, el Instituto para la Investigación del Cáncer, que nos habla sobre dos grupos específicos, carcinogénico para humanos y posible carcinogénico para humanos. En este momento, dentro de carcinogénico de alimentos carcinogénicos para humanos están las carnes procesadas. Carnes procesadas le llamamos a todos los embutidos, ya sean curados, con sal, ahumados. En este estudio hablaban de bacon, jamón, pero yo siempre menciono todo tipo de embutidos. Muchas veces, en el objetivo de perder peso, cambiamos los embutidos del desayuno, que si el bacon lo cambiamos por bacon de pavo, o el jamón de puerco lo cambiamos por jamón de pollo o de pavo. Embutido es embutido, ya sea jamón de pollo, jamón de pavo, embutido de pavo, sigue siendo embutido. Entonces tienen que estar como claros en ese punto, ya que sigue siendo embutido y la evidencia es clara. Los embutidos se consideran carnes procesadas y las carnes procesadas se consideran carcinogénicos para humanos. La evidencia nos dice que hay que limitar su consumo, ya que se asocia a muchos tipos de cáncer, específicamente el cáncer colorectal, esófago, gástrico, muy enfocado en sistema digestivo, y también nos habla la evidencia que dos embutidos al día, 50 gramos de embutido o dos slices de embutidos, se asocian con diferentes tipos de cáncer, específicamente cáncer de colon. Y en posible carcinogénico para humanos, que es el grupo 2A, ubicamos a las carnes rojas. Importante hablar de las carnes rojas porque es ese grupo de alimentos que siempre quitamos a la primera. O sea, el paciente llega a la consulta y me dice, ya quité la carne roja, pero siempre hay que hacer énfasis. No deberíamos quitar grupos de alimentos o alimentos en su totalidad porque hay nutrientes que el cuerpo necesita, como por ejemplo el hierro, la B12, que si el paciente va a tratamiento oncológico, a quimio, la hemoglobina se va a ir para el piso y necesitamos fortalecer la dieta con alimentos que nos aporten hierro. Así que no podemos quitarlo al 100%, la recomendación siempre es reducir su consumo. Entre esa recomendación es 3 porciones de carnes rojas a la semana. Embutido, la recomendación es no consumirlo en su totalidad. Y cuando hablamos tanto de carnes rojas como el consumo de embutidos, hablamos sobre los diferentes métodos de cocción. Método de cocción ahumado y a la parrilla, a la barbacoa, activan dos componentes específicos: aminas aromáticas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esos componentes se han estudiado, están dentro del grupo 1, o sea, carcinogénico para humanos, por ende, tenemos que tratar de evitar este tipo de método de cocción. Por ejemplo, que ustedes cocinen algo y ese alimento, no solamente las carnes rojas y procesadas, sino, por ejemplo, puede ser un pan, se tostó de más, que tiene una capa negra, no deberían consumirlo. Estos alimentos aumentan el riesgo de cáncer. Por eso sustituimos los diferentes métodos de cocción a la plancha, hervido, al horno, sudado, o utilizar la freidora de aire, que no utiliza aceite, sino que deshidrata. Lo que hace la freidora de aire es que deshidrata el alimento. Si uno mete un pollo, le quita el agua y queda un poco tostado. Y da ese feeling de que está frito, pero realmente no está frito. Pero de esta manera podemos reducir la producción de estos compuestos. Los embutidos, como nitritos, nitratos, aumentan el compuesto N-nitroso en el tracto digestivo, que es el que se ha estudiado más y se ha comprobado que al elevarse el N-nitroso aumenta el riesgo de cáncer.
También hay nuevos estudios, este es del 2021, donde se ha buscado la relación entre bebidas azucaradas y el riesgo de cáncer. En varios estudios que van a ver que les voy a presentar, digamos que no habla tanto del cáncer de mama, sino que el cáncer de mama está incluido dentro de las investigaciones porque hace falta más estudios sobre este tema. Entonces, en estos estudios observacionales, buscan muchos estudios y hacen, digamos que, un resumen de la comparación de todos estos estudios en donde se evalúan varios tipos de cáncer y diferentes alimentos, ¿no? Entonces, en este estudio puntualmente se buscaba la relación entre bebidas azucaradas con edulcorante artificial y jugos de frutas, que sabemos que todos los jugos de frutas del mercado contienen azúcar. A pesar de que sea un jugo de fruta, que contenga fruta en su composición, le adicionan azúcar. Y se comprobó que hubo una asociación positiva entre la ingesta de jugos, o sea, bebidas azucaradas, llámese soda o cualquier bebida azucarada y cáncer de mama y de próstata. Y también no hubo una significancia, sin embargo, hubo una tendencia a ser positiva en la relación de bebidas azucaradas, cáncer colorectal, cáncer pancreático, cáncer de mama, y que ya lo había mencionado, y lo que recomiendan al final es limitar el consumo de bebidas azucaradas. Como todo, yo soy una nutricionista real y todo es balance. No significa que nunca podamos consumir estos alimentos. Mi recomendación con los embutidos es mucho más estricta. Sin embargo, con el tema de carnes rojas, tratar de seguir la recomendación, 3 porciones a la semana. Y con las bebidas azucaradas, puntualmente, que no sea una cosa de todos los días. Porque aquí el problema es el consumo en exceso, que esté todos los días en la dieta. Ese es el problema, que esté todos los días en la dieta, que no se tome agua, que no se sustituyan estos alimentos. Asimismo, como hay estudios específicos relacionados con bebidas azucaradas, realmente la mayoría de los estudios están enfocados en bebidas azucaradas y productos azucarados, como bollería, galletas, productos que contengan azúcar en su composición. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que es la dieta con mayor evidencia científica que se ha estudiado para contrarrestar los alimentos y los compuestos carcinogénicos. Es la dieta mediterránea, es la que tiene más evidencia científica y la que la Organización Mundial de la Salud la ha propuesto como la alimentación que puede ser sostenible y llevada a largo plazo, incluso sin que el paciente sienta que está a dieta, porque la palabra dieta realmente eh, predispone al paciente oncológico. El paciente llega a la consulta y lo primero que pregunta es, ¿me van a poner a dieta? Y piensan que va a seguir perdiendo peso cuando no es así, sino promover el estilo de vida mediterráneo es lo que se busca. El estilo de vida mediterráneo involucra actividad física, involucra diferentes alimentos, entre esos, eh, si hay carbohidrato, estos carbohidratos son lo más natural posible. Cuando me refiero a lo más natural posible es que hay muchas legumbres, llámese papa, yuca, zapallo, pastas elaboradas naturalmente, pan elaborado en panadería naturalmente, que en Latinoamérica, donde estamos la mayoría de nosotros, es un poco más complicado. Nosotros somos un poco más de irnos los procesados, ¿no? Las pastas que encontramos en el supermercado, el pan que compramos en el supermercado, entre otros. Otra de las cosas de la dieta mediterránea es que es rica en frutas, vegetales, también incluye muchos mariscos varias veces a la semana, entre esos pescados, salmón, eh, también varias veces a la semana carnes blancas, huevos, lácteos y con moderación y en menor cantidad la carne roja, los azúcares. También es la única dieta que incluye en su pirámide alimenticia el vino tinto, el alcohol dentro de su pirámide, en este caso el vino tinto, por su contenido de polifenoles, que también
hay muchísimos estudios que nos habla del beneficio del polifenol, siempre que se siga la recomendación de una copa para las mujeres, 2 copas para los hombres, tomando en cuenta que de una copa de vino, de 2 a 3 dedos sea la cantidad. Hay que hacer siempre énfasis en la cantidad porque los pacientes se pueden confundir en ese caso, ¿no? No, el vino me lo pasaron, pero siempre hacer énfasis en que tiene que ser vino tinto, o sea, rojo, y la dosis, 1 copa para las mujeres, 2 copas para los hombres. Varios estudios nos hablan de que la dieta mediterránea, el paciente va a tener una mejor adherencia a las recomendaciones porque se asocia a una dieta balanceada. Y es un poderoso método para contrarrestar el cáncer por diferentes componentes bioactivos que reducen el estrés oxidativo, los procesos inflamatorios, el daño del DNA y la proliferación celular. Aquí, en este mismo estudio, pueden ver esos componentes que tiene la dieta mediterránea, específicamente aceite de oliva, frutas, vegetales, alimentos ricos en fibra, o sea, integrales o granos enteros, pescado, legumbres, nueces y semillas. Ellos no solamente incluyen nueces, sino que hay muchas semillas en su alimentación. Todo esto incluye polifenoles, fitoquímicos, fibra, fitosteroles y grasas poliinsaturadas, que nos ayudan como un poderoso antioxidante, básicamente consumido en el día a día. Y todos estos alimentos, sobre todo los ricos en fibra, frutas, vegetales y los cereales enteros, actúan como un prebiótico en nuestro intestino. Ayudan mejorando la microbiota intestinal y por ende mejorando nuestra microbiota del cuerpo. Por otro lado, tenemos la dieta cetogénica, que como lo comenté al principio, es esa dieta que está muy de moda en el paciente oncológico. La dieta cetogénica es la que involucra en su mayor composición grasas, proteínas y en su menor composición carbohidratos. Su mayor composición estamos hablando de un 70% de grasas, 25% de proteínas y 5% solamente de carbohidratos. Y normalmente esos carbohidratos no son carbohidratos enteros, sino que son carbohidratos, por lo general, obtenidos de vegetales, pero igual es en una menor cantidad. Si la comparamos con la dieta mediterránea, que es rica en vegetales, en frutas, en fibra, van a poder ver que es una dieta totalmente distinta al patrón y estilo de vida mediterráneo, ya que fibra es lo que menos hay en la dieta cetogénica. Cuando ya pudimos ver y se ha comprobado todos esos componentes que tiene la dieta mediterránea que ayuda a contrarrestar el daño celular y entre otros daños ocurridos por el cáncer. Entonces, la dieta cetogénica tiene un efecto positivo para la mejora de la respuesta a la insulina, para mejorar los datos antropométricos, o sea, nos ayuda a que nuestro paciente pierda peso. Eso es un punto positivo. Y tomando en cuenta siempre si la persona tiene obesidad previo al cáncer. Si ya la persona perdió peso, por ejemplo, más del 10% de su peso, la dieta cetogénica no es la primera opción que yo voy a recomendar en estos pacientes. No lo recomiendo si un paciente está en quimio o radio específicamente porque es una dieta bastante estricta y difícil de seguir. Aparte, como les comenté, es una dieta baja en fibra. Si el paciente está en quimio o radio, ya sabemos que el paciente puede tener como efecto secundario o diarrea o estreñimiento. Y si no tenemos fibra, el paciente va a tener estreñimiento sí o sí. Mi recomendación es poder recomendarle al paciente algo para poder mitigar y controlar los síntomas que pueden tener durante la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía. De esta manera mejoramos la calidad de vida del paciente porque lo acompañamos en su proceso de tratamiento. No lo obligamos a un patrón de alimentación específico, sino que lo acompañamos para mejorar síntomas si está en tratamiento. También la evidencia nos habla de que hay efectos positivos con la cetogénica en cáncer de cerebro específicamente y si el paciente incluye grasas saludables.
grasas provenientes del aguacate, de las semillas, de las nueces, del pescado. Pero sabemos que la dieta cetogénica puede incluir grasas malas, como por ejemplo el chicharrón. Y no es la idea. Entonces, siempre hay que tratar de acompañar al paciente dependiendo de su caso específico, y si lo vamos a llevar a una dieta cetogénica, sí o sí tiene que tener suplementación para que no llegue a un déficit nutricional, ya sea de nutrientes o falta de fibra. O sea, sí o sí este paciente debe ser suplementado. Y la evidencia nos habla de que se necesitan más ensayos controlados para evaluar completamente la intervención y dar una recomendación que realmente sea funcional sobre la dieta cetogénica en el paciente con cáncer. La heterogeneidad entre los estudios y la baja adherencia complica la evidencia que existe, porque muchos pacientes dejan la dieta en medio de los dejan la dieta cetogénica en medio de los tratamientos. Suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales los tocamos mucho porque igual existe mucha evidencia científica sobre los suplementos, sobre si se deben tomar o no, si el paciente está en tratamiento, si nos ayudan en la prevención, si nos ayudan a tener ese extra de vitaminas, ya que en Panamá, yo soy panameña, vivo en Panamá, por eso hablo de Panamá específicamente en esta diapositiva, pero igual en Latinoamérica, estamos deficientes en muchos componentes, antioxidantes, polifenoles, ácidos grasos. Por ende, la suplementación para mí siempre es una opción en el paciente oncológico. Siempre. Nuestra dieta es una dieta alta en carbohidratos, alta en fritos, baja en vegetales. Sí hay fruta, pero no es que comemos la recomendación esa de 5 al día, 3 porciones de vegetales y 2 porciones de fruta, si acaso una fruta al día. Entonces, al estar en déficit en la dieta que tenemos en Latinoamérica, mi recomendación es poner suplementación, pero para poder suplir la, y evitar falta de micronutrientes que pueden ocasionar efectos secundarios luego en el paciente. Sin embargo, la evidencia que nos dice que falta más información. Necesitamos más información para poder recomendar la suplementación de antioxidantes, o sea, de vitaminas, y que realmente tenga un efecto beneficioso en el tratamiento del cáncer. Nos falta más evidencia. Yo lo recomiendo evaluando la dieta del paciente porque sé que está en déficit, pero como todavía falta evidencia científica, la recomendación es, si estás en tratamiento quimio, radio, no recomendamos suplementación. Durante el tratamiento no. Lo recomendamos antes y después de los tratamientos. Y claro que nos va a servir como un extra, pero falta información de que suplementar durante el tratamiento mejore la terapia y mejore la respuesta del cáncer. En los últimos años también ha habido mucha evidencia sobre todo lo que ya les comenté, sino que se ha investigado más a fondo cómo todos estos nutrientes y alimentos que les comenté actúan directamente con las cascadas tanto proinflamatorias como la modificación epigenética. Todos los alimentos que ya les comenté se han podido estudiar más a fondo y ya 100% comprobado. La dieta modifica los genes. Nosotros podemos tener el gen del cáncer de mama, pero yo me puedo hacer mi examen de sangre, me sale positivo, por ejemplo, me puede salir positivo el gen de cáncer de mama. Pero si yo incluyo en mi alimentación alimentos proinflamatorios, voy a activar mi gen. Sin embargo, si incluyo en mi alimentación alimentos que me ayudan a la muerte, apoptosis, muerte celular, que son antiinflamatorios, que inhiben la actividad cancerígena, el gen lo podemos mantener apagado. Entonces, los diferentes estudios nos hablan de que ya se está tratando
epigenética dentro del tratamiento del cáncer, específicamente comparando componentes cancerígenos como el alcohol, las aminas heterocíclicas que les comenté al principio, las nitrosaminas, los hidrocarburos policíclicos, todos con genes específicos con diferentes tipos de cáncer. Y por otro lado, diferentes alimentos, componentes como vitaminas, vitamina D, calcio, vegetales crucíferos, folato, metionina, o sea, la B12, frutas, vegetales, retinoides, específicamente, actuando específicamente en diferentes genes para mantenerlos apagados, evitando los polimorfismos, específicamente en diferentes tipos de cáncer. El cáncer de mama está dentro de estas nuevas evidencias que se han comprobado. Y también se han estudiado alimentos específicos, por ejemplo, manzana, brócoli, pepitas de marañón, los cítricos, la canela, el café, el ajo, las uvas, la soya, el té, los tomates, el turmeric. Diferentes componentes, o sea, alimentos que tienen diferentes componentes que nos ayudan específicamente en nuestra epigenética, modificando estos genes, ayudando a mantener los genes apagados, evitar que se activen, evitando que se activen. Entonces, recomendaciones. Importante recomendarle a nuestros pacientes oncológicos, cáncer de mama, todos tipos de cáncer, que el 50% del plato sea vegetales. Entre 2 a 3 porciones al día, mejor. Y que el plato se vea más o menos como esto, la mitad de nuestro plato. Frutas de todos los colores, entre 1 o 2 porciones al día. La manzana es una de las que se ha comprobado que es espectacular en la reducción del cáncer. Que el 25% del plato sea proteínas. Proteínas de alto valor biológico, de buena calidad, bajas en grasa. Siempre evitando los diferentes métodos de cocción como barbacoa o quemados y ahumados, que sean a la plancha, al vapor, air fryer, etc. Incorporar mariscos como salmón, pescado y pollo, atún, huevo. Y carbohidratos, 25% del plato. Arroz, maíz, papa, yuca, ñame, otoe, todos estos carbohidratos, si los comemos enteros, o sea, con su cáscara, nos van a aportar mucho más fibra. Y si no contienen fibra en su naturalidad, consumir los integrales. Cocinar con grasas saludables como aceite de oliva extra virgen, aceite de aguacate. Son los que tienen evidencia científica. Falta evidencia del aceite de coco referente al cáncer. Y lácteos entre 1 a 2 porciones al día, específicamente descremados. La suplementación, como les comenté, evaluando la dieta de mis pacientes oncológicos, normalmente hacen falta muchos nutrientes porque la persona no come vegetales, no come frutas o no come algún tipo de alimento específico, nos toca suplementar, siempre evaluando la dieta del paciente y también contra laboratorio para evitar también toxicidad por exceso de suplementos a lo loco. Vitaminas importantes, la vitamina C, la A, la E y la D. Minerales importantes, selenio, zinc y magnesio, que tienen un efecto positivo en la microbiota intestinal. Probióticos y prebióticos, la doctora los mencionó también en su presentación anterior. Lactobacilos, importantísimo, desde el Rhamnosus, Casea, Acidophilus, Plantarum, y en el mercado realmente van a encontrar multicepas y dependiendo, porque hay evidencia de probióticos específicos, pero en el mercado, tanto en las diferentes farmacias, supermercados, van a encontrar multicepas. Y prebióticos como fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, inulina, que están presentes en muchos alimentos como frutas, vegetales, alimentos integrales. La combinación de todos estos nutrientes estimula la respuesta de la microbiota y las células del sistema inmune. Como comenté,
la dieta común en Latinoamérica carece de yogur, kefir, carece de frutas, vegetales, cereales integrales, entonces nos toca suplementar en este caso. Evitar alimentos ultraprocesados, carnes procesadas, embutidos y alto contenido de grasa. Como lo mencioné anteriormente, el estado nutricional se relaciona con 13 diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Al final, estos son alimentos vacíos, se acumulan en nuestro cuerpo como grasa. La grasa es un target para el crecimiento tumoral, o sea que tenemos que prestar atención. En lugar de agregar este tipo de embutidos, como embutido de pavo, pollo, bacon de pavo, pollo, etcétera, mi recomendación es comer, por ejemplo, pollo deshilachado, atún deshilachado o salmón deshilachado natural. Ese, tanto ese pollo como ese atún como ese salmón se puede aderezar con sal, pimienta, orégano, ajo en polvo. Se le puede dar sabor y se puede colocar como tu proteína o como tu embutido, no es embutido, pero como tu proteína en el desayuno o cuando lo quieras incluir. Pero importante sustituir ese embutido por alimentos naturales y nutritivos, proteínas como se las acabo de mencionar. Disminuir el consumo de bebidas azucaradas, importantísimo, y así como bebidas azucaradas, también productos azucarados. En la tabla nutricional, cuando le expliquen a sus pacientes, importante que los productos y las bebidas contengan menos de 15 gramos de azúcar, menos de 15 gramos de azúcar. Estamos hablando de 10, 5 gramos de azúcar. Si el producto tiene arriba de 15 gramos de azúcar, se considera alto en azúcar. Por ende, no está recomendado. Y si luego revisan la cantidad de azúcar que tienen las bebidas azucaradas, se van a poder dar cuenta que tanto los jugos y las sodas tienen 35, 40, 55 gramos de azúcar por porción. Entonces, importante explicarle a sus pacientes eh, que la etiqueta, los productos contengan menos de 15 gramos de azúcar. Estamos hablando de entre 5, 8 hasta 10. Evitar alimentos enlatados o con conservantes, como los nitritos, verificar los ingredientes o que contengan solamente en el ingrediente en los ingredientes una sola cosa, por ejemplo, tomate, solamente tomate. Es importante poder revisar eso en la tabla y la cantidad de sodio que pueden tener en ella, arriba de 400 miligramos se considera alto en sodio. También lo pueden compartir con sus pacientes. Tomar agua, esa es la recomendación clásica, pero es real, porque así podemos sustituir ese consumo excesivo de bebidas azucaradas. 8 vasos mínimo y 1 litro más por hora de entrenamiento. Actividad física mínimo 3 veces por semana, 30 minutos. Y si pueden ser ejercicios de fuerza, mejor. En el paciente oncológico, paciente con cáncer de mama, paciente en tratamiento, recomendamos full ejercicios de fuerza. En las guías ESPEN, sobre específicamente oncología, nos habla de cómo, o sea, nos habla del beneficio que tiene la actividad física en el paciente que está en tratamiento con diagnóstico oncológico y beneficio o sea, a nivel muscular en la mejora de respuesta al tratamiento, incluso en la parte psicológica. Y enfocado más en ejercicios de fuerza que en ejercicio cardiovascular, porque así evitamos entonces la pérdida de músculo que ocurre mucho en estos pacientes. Comer alimentos de todos los colores y mientras más natural, mejor. Importante en el paciente oncológico, específicamente cáncer de mama, mientras más natural, mejor. Y tratar de llevar una alimentación flexible y funcional. El paciente oncológico pasa por muchos procesos y la alimentación no debería ser un estrés adicional. Estamos hablando de
escuchar un diagnóstico o búsqueda de diagnóstico, pasar por tratamiento, mucha incertidumbre de me van a hacer tantas terapias, luego me tengo que hacer un CAT de nuevo o luego me tienen que operar, mucha incertidumbre. Y yo trato de llevar al paciente y explicarle que no se trata de 100% restricción, se trata de poder acompañarte en el proceso, escuchar a tu cuerpo y mucha conversación entre el paciente y mi persona para poder que sea funcional ese tratamiento. Y hablamos mucho de la regla 80-20. Esto quiere decir 80% el plan de alimentación, 20% alguna otra cosa que quieras incluir fuera del plan y está bien. Al final, la idea es poder acompañar al paciente en su tratamiento, mejorar síntomas y cuando pasamos todo el proceso de tratamiento, entonces nos podemos enfocar en prevención. Conclusiones. Mantener un estado nutricional en niveles normales es fundamental para la reducción del riesgo de diferentes tipos de cáncer, incluyendo el de mama, y trabajar específicamente en bajar porcentaje de grasa, subir masa muscular. Se debe limitar el consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas y carnes procesadas si las podemos quitar al 100% mejor. Los diferentes métodos de cocción como asado, ahumado, quemado, crea componentes que pueden ser cancerígenos. La dieta mediterránea contiene compuestos bioactivos que benefician en la protección del cáncer. En cambio, la dieta cetogénica tiene beneficios en la pérdida de peso, en la mejora de laboratorios, en la resistencia a la insulina, pero es menos sostenible a largo plazo. La suplementación con micronutrientes ofrece beneficios positivos en presencia de déficit nutricional. Sabemos que la dieta en Latinoamérica carece de muchos alimentos importantes, por eso consideramos mucho la suplementación. Y los alimentos pueden modificar nuestros genes, específicamente los oncogenes. Esto quiere decir que dependiendo de cómo nos alimentamos, podemos o aumentar o disminuir el riesgo de diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama.